Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca análisis, debate, abordar los temas de profundidad, pero sobre todo aprender mucho de los fenómenos que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Si hay una característica que ha tenido Matices en este ya más de un año al aire, es de propiciar un análisis muy serio sobre los temas nacionales, pero también los internacionales. De hecho, hemos procurado que por semana tengamos un tema de análisis internacional para que entendamos lo que pasa más allá de nuestras fronteras, que durante los últimos años, sobre todo con las tecnologías de la información, prácticamente son inmediatos. Ya todos somos habitantes del mundo, es decir, siempre lo fuimos, pero hoy estamos mucho más conectados. Es cuestión de segundos para darnos cuenta que hubo un terremoto en Asia o que hubo un golpe de estado en algún país de Europa del Este, o de que las decisiones políticas nos impacten directamente a nosotros. Hoy vamos a tratar un tema internacional que ya casi les vamos a contar. En temas nacionales siguen las negociaciones muy candentes en la Asamblea Legislativa. Aunque no se lo digan a la prensa, en las negociaciones internas, por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana sostiene que tiene los votos ya para reelegir a don Henry Mora como presidente de la Asamblea Legislativa. Liberación Nacional, según las fuentes que tenemos, no ha definido una postura inclusive podría lanzar un candidato propio, es decir, Liberación votando por Liberación o Liberación votando por la Unidad. Hay dos escenarios. Lo que prácticamente está descartado es que Liberación vote por Otón Solís como el candidato a ser presidente de la Asamblea Legislativa. El PAC se divide en tres aguas: Otón Solís, Marcela Guerrero y Henry Mora. Sin embargo, en las negociaciones el PAC insiste en que tiene los votos ya por Henry Mora por parte del Partido Acción Ciudadana y de al menos 2 diputados del Partido Unidad Social Cristiana, pese a que la Unidad está negociando con Liberación Nacional. En medio de este proceso, sé que el tema cansa a muchos, pero es un tema importante, es el tema del FIA. Ahí hay fondos públicos invertidos, hay tiempo de funcionarios públicos invertidos. Esta mañana yo no acostumbro a hacer secciones editoriales en los noticieros, pero esta mañana hicimos uno con la posición editorial de Noticia Monumental, reclamando de alguna forma. Yo entiendo que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, esté preparando su discurso el 1 de mayo. Creo que lo tiene listo, pero bueno, podrá estar enfrascado en esos detalles. Pero que ayer en Consejo de Gobierno se cometiera tal irrespeto de que la prensa estaba esperando las explicaciones del FIA y no bajara ni el presidente, porque tiene su agenda muy ocupada, por supuesto, con el 1 de mayo, pero sobre todo que no bajara la ministra de Cultura a responder algo que todos nos estamos preguntando, pues sí nos parece una falta de respeto. Sobre todo, y quiero decírselos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la Convención Americana de los Derechos Humanos en 1969, en diversa jurisprudencia de la Sala Constitucional, en el Convenio Internacional en contra de la Corrupción. Se habla sobre la importancia de la transparencia, pero no viéndolo como un favor que nos hacen los gobernantes. Es decir, ser transparentes, dar explicaciones, asumir responsabilidades, no es un favor que los gobernantes le hacen al pueblo, es una obligación que tienen. Un voto de la Sala Constitucional del 2008, porque a veces tendemos a pensar que el término de casa de cristal lo inventó este Poder Ejecutivo. Un voto de la Sala Constitucional de 2008, por cierto, referido a un acceso a información pública relacionada con los votos con los bonos chinos.
señalaba que la administración, y es decir, los entes públicos, tienen que ser una casa de cristal, que se vuelva absolutamente transparente para que nosotros, los administrados, podamos fiscalizar y decidir si ustedes, gobernantes, tomaron las mejores decisiones después de que los elegimos. No es un favor, insisto, es una obligación. Y ayer la ministra de Cultura, doña Elizabeth Fonseca, estaba obligada a responderle a la prensa y con ello a la opinión pública qué es lo que pasó con este desastre del Festival Internacional de las Artes. Porque cada segundo que pasa con respuestas evasivas, lo que ayuda es que haya más información confusa. De que venía Cat Stevens por $30,000, de que la primera opción era Rubén Blades, de que se sobrepagó la ley, de que la ley llegara ayer a Costa Rica, de que ahorita tienen una conferencia de prensa, de que anoche se les invitó a hacer un concierto en el Senac, en pleno centro de San José, sin luces, sin sonido. Eso es a lo que contribuye. Y doña Elizabeth no nos tenía que hacer un favor ayer y responderle a la prensa. Era su obligación que alguien respondiera. Y ella es la responsable política de este tema. Sobre todo después del fiasco, así se le llama en redes sociales, y creo que no se ha encontrado una etiqueta más apropiada a lo que pasó con el FIA. El hecho de que la ley llegara a Costa Rica, de que nadie le cancelara, de generar una comisión para que se investiguen ellos mismos, una comisión en la que está la ministra, la responsable política de esta situación, porque los responsables técnicos no están claros, pero la responsable política está clarísima, es la ministra de Cultura. Nosotros esperamos que cumplan con su obligación de ser transparentes, de explicar qué pasó. Ayer, Ana Gabriel Zúñiga, la viceministra de la Presidencia, que interinamente tiene el Ministerio de la Presidencia, nos dice, hubo un informe en Consejo de Gobierno, un informe informal y preliminar. Cuando preguntamos, bueno, no fue un informe preliminar ni informal, fue que la ministra contó en Consejo de Gobierno qué fue lo que pasó con el FIA. Y si la conferencia de prensa posterior es para informar qué pasó en el Consejo de Gobierno, pues mínimo tenía que haber alguien que informara qué pasó con el tema del FIA en el Consejo de Gobierno, y con ese informe, que no fue un informe, sino fue verbalmente una explicación de qué pasó con el Festival Internacional de las Artes. Aquí estamos esperando las versiones, pero señores, no nos vamos a quedar con las versiones de ustedes. Estamos investigando, y lo aseguro no solo por Noticia Monumental, sino por todos los medios de comunicación y sobre todo por los entes de control, como la Contraloría General de la República. Sé, y de muy buenas fuentes, igual que tenemos fuentes para publicar que Melvin Jiménez estaba despedido, que Gisela Cooper quedaba fuera del gobierno, o que Sergio Alfaro era el ministro de la Presidencia, que nos dicen que esta posición de Noticia Monumental, esta posición editorial, ha causado roncha en Casa Presidencial. Hubiéramos querido la oportunidad de preguntárselo al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el martes, ayer, durante una entrevista pactada que cancelaron 24 horas antes. Y estamos esperando. La excusa y la justificación oficial es problemas de agenda. Sin embargo, si hay entrevistas en otros medios, esperaremos que Luis Guillermo nos atienda a nosotros. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Le doy la bienvenida a nuestra productora Isel Martínez. ¿Qué tal, Isel? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue ahorita en el 93.5 FM y también por Canal 2. Y sí, es un fiasco. Esta posición editorial, Randall, no es para menos, y lo más preocupante de todo es que no es solo un fiasco lo de cultura, es un fiasco la forma en cómo el gobierno atiende las crisis. Hoy en la mañana, en una nota que le traíamos con el analista Sergio Alfaro, precisamente eso era uno de los puntos que le hacía énfasis, y cómo es que muchas veces pareciera como si el orden de prioridades se altera y un ministro es más importante que resolver este tipo de problemas que se dan a nivel de gobierno. Es un asunto importante. Sin duda, pero hablan mucho de la estrategia. Sí, claro. Y es que no es la primera crisis que enfrenta el gobierno. Ya hablando en términos de comunicación política, ha sido crisis tras crisis. En realidad nos ha traído un ritmo un poquito agitado a todas las salas de redacción. Y esto se da incluso a menos de una semana que se cumple el año exacto de gobierno de Luis Guillermo Solís. Como esto, sin duda, trae mucho desgaste para la figura de él. Sumémosle también la salida de gente de su gabinete, que ha sido muy recurrente, y peor aún la forma en cómo les cuesta también, ya en otros temas, nombrar a la gente que llega a sus mismos puestos. Son muchos temas.
Sí. Hubiese sido interesante haber escuchado esa entrevista que usted iba a decir a hacer a don Luis Guillermo Solís Randall. Sí, bueno, ojalá hubiera sido interesante. Igual ahí está todavía. Vamos a ver. Para que nos la reprogramen. Ojalá corrijan el problema de agenda sí. que tiene el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Nos vamos al tema de fondo, ¿te parece? Sí. Bueno, el tema de fondo hoy, y créanme, hoy es una clase universitaria, porque para nosotros también es muy complejo. Cada 4 años nosotros tenemos que cubrir las elecciones en los Estados Unidos. Y las elecciones en Estados Unidos, el sistema electoral es complicadísimo y complejísimo, y sobre todo ajeno a nosotros. Y entonces hoy don Carlos Cascante, que está aquí con nosotros, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, nos va a ayudar a entender en una clase, lo decía, el proceso electoral de los Estados Unidos que ya inició y que ustedes y nosotros vamos a estar produciendo y ustedes van a estar consumiendo noticias relacionadas al proceso electoral de los Estados Unidos. Así es que en buena hora que don Carlos hoy nos haga este mapa general del sistema electoral estadounidense. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, buenas tardes, Isel, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues vamos a intentar explicar, que nos quede un mapa de cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Como usted señala, es un sistema electoral ajeno a nosotros, pero cuando uno ya se mete en las cosas internacionales, uno de los elementos más importantes es intentar ponerse en los zapatos y en el contexto en que funcionan otras regiones del mundo. Eso es parte de un proceso muy interesante que cuando uno decide meterse en este tipo de temas tiene que ir entendiendo, y muchas veces a uno eso le parecerá extrañísimo, le parecerá que no es correcto porque lo valora de acuerdo con sus visiones. Entonces hay que tener una apertura a entender por qué ocurren las cosas más que juzgarlas. Claro. Y creo que ese es un elemento que es el primer acercamiento que tenemos que tener con los Estados Unidos, porque tradicionalmente tenemos en América Latina una visión muy particular de los Estados Unidos. No digo que sea una visión incorrecta, pero a veces cuando tratamos solo de juzgar a los Estados Unidos en espacios de bien y mal, nos olvidamos de la complejidad del país, lo unificamos, lo vemos como una unidad, y los Estados Unidos no es eso. Los Estados Unidos tiene una concepción distinta del sistema político, tanto formal como informal. Entonces usted, Randall, me dice cómo procedemos, claro, cómo podemos ir abordando el tema. Claro, porque tenemos que tener claro, el nombre lo dice, es que muchas veces nosotros nos apropiamos del nombre sin detenernos. Estados Unidos, son varios Estados unidos en una sola federación. Bueno, empecemos por esto. En Estados Unidos, digamos que es lo más general que podemos hablar de las elecciones. Cada estado, voy a resetear. Voy a seguir el consejo de José María Figueres. Voy a resetear. Ajá. Partidos políticos. Ok. Nosotros solo conocemos republicanos y demócratas. Ajá. ¿Es bipartidismo? ¿Cómo se trabajan los partidos políticos en Estados Unidos? Interesante. Lo primero que hay que tener claro es que es un sistema donde el bipartidismo se ha consolidado, pero no necesariamente solo esos partidos existen. O sea, hay otros partidos, pero su capacidad es muy reducida. Ejemplos claros, por ejemplo, una vez un tipo interesante que se llamaba Ralph Nader, que era de una visión más de izquierda dentro de los Estados Unidos, funda un partido, tipo que se destaca y que le hace perder una elección al Partido Demócrata porque le jala votos, digamos, de sus partidarios más lanzados hacia la izquierda, en lo que podemos llamar izquierda en los Estados Unidos. Entonces sí pueden existir otras fuerzas, pero en los últimos años, después de la elección Gore-Bush, se ha consolidado mucho la lógica del bipartidismo, y no hemos tenido otra sorpresa como la de Nader. Randall, tal vez un punto preliminar aquí que es importante. Cuando hablamos de un sistema político tenemos que contextualizarlo muy bien. Porque los sistemas políticos son hijos del contexto histórico y de la evolución que llevan. Para entender a los Estados Unidos, primero hay que entender que el nacimiento de los Estados Unidos fue una cuestión muy compleja y muy violenta. En las películas y en la historia muy tradicional,
el 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos, a veces se ve como que todas las personas en los Estados Unidos querían independizarse de la Gran Bretaña, del Imperio Británico, lo cual no es cierto. O sea, había un grupo de personas que no querían independizarse. Por eso se produce una guerra civil donde mucha gente en los Estados Unidos emigra a Canadá porque quieren mantenerse dentro del Imperio Británico. Los que quedan y logran la independencia con apoyo de Francia, de España y de todos los que estaban en contra del Imperio Británico, se van a enfrentar a un problema bastante difícil de resolver en términos de construcción política. Se enfrentan al siguiente problema, que somos estados independientes pero separados. Tenemos un enemigo común que en algún momento nos puede invadir, que es la Gran Bretaña, para reconquistarnos, entonces no nos sirve estar separados. Pero tenemos mucho miedo de lo que me hagan los otros estados. Yo quiero mantener cierto nivel de independencia. Entonces en los Estados Unidos, cuando se están formando, surgen dos corrientes, digamos, alternas de forma de organización política. Los centralistas, que quieren un poder central fuerte, un poder federal fuerte, y y aquellos que piensan más bien que ese poder debe ser más débil y piensan que los estados individualmente tienen que ser muy fuertes. Y aparte de eso tienen otro problema. ¿Cómo organizamos el ejecutivo? O sea, ¿cómo organizamos un poder ejecutivo cuando hemos estado acostumbrados más o menos a una figura de un rey? Entonces lo que agarran son sus constituciones coloniales. Las colonias en Estados Unidos se formaban y creaban un documento que las organizaba, y ahí toman el modelo político. Entonces usted, en la construcción del sistema político de los estadounidenses, va a tener esas dos fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que llegan a decir? Bueno, vamos a crear un poder federal. Un poder federal que se va a encargar de tres cosas fundamentalmente: de unificar la moneda para los asuntos del comercio, porque en eso estamos de acuerdo, que si tenemos barreras comerciales entre las 13 colonias, pues esto económicamente no funciona. 2, la organización militar, porque si cada estado tiene un ejército, en cualquier momento nos peleamos y a la hora de una amenaza externa esto no funciona. Y número 3, las relaciones exteriores. Todo lo demás va a quedar en manos de los estados. Entonces ahí se va a dar una evolución del sistema. ¿Cómo organizamos? La siguiente pregunta: ¿cómo organizamos el sistema político? Entonces, bueno, tenemos que jugar con dos elementos fundamentales. Uno es, ¿cómo organizamos la representación política en el Congreso? Una representación política que permita, por una parte, garantizar la igualdad de los estados para que ningún estado sea superior a otro, pero al mismo tiempo garantizar la representatividad poblacional de los estados. Ese es tamaño problema. No, imagínese lo que es eso en términos ya de estar en el momento de intentar barajar esto. En las colonias. En los estados recién independientes que ven enemigos por todos lados. Incluso un dato curioso: cuando se pasa la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución establece que iba a entrar a regir cuando un número determinado de estados así lo aprobaran internamente. Y casi no se aprueba. ¿De verdad? Sí, casi no se aprueba. Costó mucho. Los estados que buscaban tuvieron que hacer una serie de negociaciones y de concesiones buscando que los otros estados se unieran, ya porque los demás estaban unidos, y entonces no nos queda más que unirnos, porque quedarnos solos es muy difícil. Entonces, el sistema político de los Estados Unidos en el ámbito estatal, en el ámbito federal, se construye inicialmente como una generalidad. Si usted la Constitución de los Estados Unidos es una constitución muy general. Claro, absolutamente. Por eso ha durado tanto, porque todo el mundo estaba... El mínimo común denominador se planteó en la Constitución de los Estados Unidos. Claro. Ok, entonces, ¿cómo resolver el problema de igualdad de los estados con el problema de ajustar la representación poblacional? Entonces, lo que dice, bueno, vamos a dividir el Congreso en dos cámaras. La Cámara de los Senadores, que va a tener una representación igualitaria entre los estados, y la Cámara de Representantes, que va a estar organizada de acuerdo con la cantidad poblacional de los estados divididos en distritos electorales.
Y para pasar las cosas importantes, tratados, impuestos, leyes federales, tiene que pasar por las dos cámaras. ¿Cuál? Vean ustedes lo complicado, claro, que fue organizar eso. Sí. Pero tuvieron una salida interesante. Muy interesante. Nada más al apunte, porque estamos tomando apuntes nosotros como la clase que yo les dije que íbamos a tener. ¿Cuántos senadores tiene Estados Unidos? 100. Ok, eso significa 2 por estado. 2 por estado. Y ¿sabe, don Carlos, cuántos? Sí, 435 representantes. Ok, eso divididos de acuerdo con la población. Los estados están divididos en distritos electorales. Cada distrito electoral, de acuerdo con la población, tiene un número determinado de representantes. Y después seguía el proceso electoral. Vea, los Estados Unidos tenían en ese momento, como todos los países del mundo, una connotación muy poco democrática a como lo conocemos hoy. Hoy para nosotros democracia es que el voto es universal. En el siglo XIX hablar de voto universal básicamente era como decir, bueno, le vamos a dar voto a aquellos que no merecen tener voto. ¿Por qué? Porque no tienen la educación, no tienen el dinero o cualquier otro tipo de connotación de sexo, edad, etc. Era lo que se denominaba un voto diferenciado. Entonces, cuando los padres fundadores, que es el apelativo muy interesante con que se denomina los que crean este proceso, cuando los padres fundadores se ponen a debatir cómo vamos a elegir las autoridades públicas, llegan a la conclusión, bueno, es que si aquí hacemos un voto universal, eso primero lo que haría es que votara gente que no sabe por quién votar, que no tiene ni idea de lo que es la cosa pública, y entonces puede llegar cualquiera a la presidencia. Entonces diseñan algo que es muy debatido en los Estados Unidos, que es el sistema de colegio electoral, que es una elección a 2 niveles. ¿Cómo funcionaba esto originalmente? Básicamente la idea era la siguiente: primero íbamos a tener una elección inicial donde íbamos a elegir a las personas que iban a elegir a las autoridades públicas. Elegir a los electores. Exactamente, se iba a elegir a una serie de personas que por sus categorías, por su nivel, que estaba determinado por ley, quién podía ser elector, podía asumir ese papel. Eso era muy normal. En Costa Rica tuvimos ese tipo de procesos. Claro, ese tipo de procesos se prestó en Costa Rica para muchas cosas, y en todos los países se presta para muchas cosas porque usted al final controla un pequeño número. Claro. Pero note que la idea original del sistema es el control del pequeño número. O sea, del pequeño número influyente. Exactamente. O sea, siempre en los procesos políticos hay un liderazgo, y ese liderazgo es representatividad. En los sistemas políticos hay que leer muy bien cómo están las reglas de representatividad, porque le pueden decir mucho del sistema. Entonces, lo que se crea es un colegio electoral. Un colegio electoral que va a ser el que va a elegir al presidente de la República y al vicepresidente. El colegio electoral está formado por todo el número de senadores, o sea, por la Cámara. El colegio electoral es una representación del Congreso en su conjunto. Es decir, el colegio electoral está conformado por, si no me equivoco, 535 electores. Okay. 100 que representan lo que sería el Senado, y 435 más que serían los del Congreso. Por eso, así usted saca el número. Sí. Entonces, la lógica del sistema es el que gana tiene que tener la mayor cantidad de electores. Por eso cuando vemos en tele la transmisión de CNN o de Fox o de ABC, lo que vemos es que ellos van diciendo, bueno, ya llevan tantos electores, le faltan tantos electores para obtener el triunfo. Y el voto, muy por el otro lado ponen, y el voto popular va así. Sí. Porque el voto popular para lo que sirve es para elegir a los electores. Ok, vamos a la otra parte que es interesante, que me parece que es lo más interesante del sistema. Que el sistema es muy interesante. A veces la gente piensa que es muy complejo, pero si uno lo entiende en el contexto, claro, se va haciendo más simple. Había que proteger la estatalidad. Entonces, el proceso electoral es independiente en cada estado. O sea, cada estado va a llegar y va a decir cuáles son sus reglas electorales.
Entonces es muy diferente, o tienen grados de diferencia las reglas electorales del estado de Nueva York con la del estado de Ohio. La mayoría de los estados tiene la regla de que el que gana la elección se lleva a todos los electores en un juego de suma cero. Exactamente. Salvo 2 estados, uno, si no lo recuerdo bien, uno es Maine y el otro no me acuerdo. Pero esto significa, don Carlos, que en la actualidad los electores no son personas físicas. Sí, son personas físicas. Son personas físicas. Porque yo tengo esta duda. Alguien gana Los Ángeles. Sí, se lleva los 50 y ya le digo los cuantos. Puede ganar por un voto popular. Sí. Pero se lleva a todos los electores. Se lleva a todos los electores. Es un juego de suma cero perfecto. Esos electores que son de carne y hueso, ajá, tienen que votar. Sí, hacen un proceso, y se hace el proceso ante el Senado, la Cámara Baja, y ahí se elige directo. Por eso usted ve que hacen una ceremonia donde dicen, bueno, ya ha quedado electo ahora sí oficialmente el presidente de los Estados Unidos. Pero estos electores de carne y hueso tienen que respetar la decisión de su población. Es decir, puede ser que sí, uno de los 50 electores de Sí, lo que pasa es que se vota, se vota por electores de partido. Entonces, si gana la elección, los 55 electores de partido son del partido X. Okay. Entonces no hay cuenta atrás. Eso no lo establecía el sistema. El sistema originalmente no establecía una regla, eso se fue conformando, claro, conforme se fueron creando los partidos políticos en los Estados Unidos, cuando se crearon las lealtades partidistas. El primer partido que se forma en los Estados Unidos es el Partido Demócrata, y lo de demócrata era básicamente un insulto. ¿De verdad? Sí, ¿por qué? Porque eran los que pensaban que tenía que haber más apoyo popular, que el voto debía expandirse. Es el partido de Jefferson. Entonces el Partido Demócrata, el primer partido, el decirte demócrata en ese tiempo era como un insulto un insulto elegante, como que eras muy liberal. El republicano se forma hasta un poquito antes de la Guerra de Secesión, y más bien es el partido que unifica y construye un poder federal más fuerte en los Estados Unidos. Entonces tenemos que cada estado tiene su propia elección en un juego de suma cero, salvo por 2 estados que sí reparten de acuerdo con el voto popular. Entonces, pero son estados que son de pocos representantes también. Entonces, usted en los Estados Unidos no tiene una elección, y eso es lo interesante del sistema. Usted tiene tantas elecciones como estados haya. Y la estrategia, y eso en términos ya de manejo político es fundamental, porque habrá una estrategia de acuerdo con los estados que existan, o de acuerdo con el panorama electoral de cada estado. O sea, claro, se pueden dar situaciones en las cuales un partido decide, ok, ya nosotros tenemos ganado California, que aporta 55 votos electorales, ya, aquí no gastamos plata, nos vamos a ir a este otro estado que está en duda. Sí, yo dije Los Ángeles, es California, efectivamente. Sí. Pero, por ejemplo, California ha sido ganado por los demócratas en las últimas 8 elecciones. Entonces, ya sabemos que las encuestas nos están diciendo que California es ganado para los demócratas. Los demócratas van a gastar muy poco dinero en California. Los republicanos van a ver, bueno, tenemos en Texas muy buena ventaja en Texas. La verdad es que Texas no es importante, sino que, como es un juego de suma cero, nos vamos a ir a aquellos estados que estén disputados. Porque vamos a ver, hay 535 electores, dividido en 2, necesitan 268 electores y son presidentes. La competencia es por 268 electores. Y sin entrar a hablar de las primarias, ¿verdad? Que son los procesos internos dentro de los partidos, sí, donde también cada estado, cada partido tiene su mecanismo en cada estado. Ok. Pero ¿se trabaja bajo este mismo criterio de electores? Sí, una convención nacional que reúne electores, pero hay diferencias. En algunos estados, algunos partidos han establecido, por ejemplo, el voto popular en algunos estados, en otros trabajan con lo que se llama caucus, que son los colegios electorales. O sea, hay una gran variedad. Por eso, hablar de que alguien sabe de elecciones en Estados Unidos es complicado, porque usted puede llegar a saber de la generalidad, pero hay cuestiones
Por ejemplo, el estado de Miami, que es un estado que ha sido lo que ellos llaman un swing state, o sea, un estado que va de un lado a otro, que no tiene una línea electoral. Imagínese el nivel de conocimiento político que tiene que tener una persona en Miami para ver, incluso por distrito electoral, cómo va la situación y saber que, por ejemplo, este distrito siempre ha votado republicano, entonces podemos decir que este distrito votó republicano. En la última elección de Obama, donde Miami era un elemento interesante, Ohio y Miami, usted podía irse al mapa electoral de los Estados Unidos y ver las encuestas incluso por distrito electoral. Entonces, podían advertir, los analistas políticos y los analistas de encuestas podían advertir que en este momento en el voto popular va ganando tal en Ohio, pero falta este y este distrito que tienen tantos electores que siempre son demócratas, entonces va a ganar el Partido Demócrata. Cosas de ese tipo. El nivel de particularidad del proceso en muchas líneas es sumamente interesante desde el punto de vista formal. Un ejemplo nada más para que ustedes vean el nivel de peso de los estados federados en el proceso. Cuando se viene en la elección Gore-Bush, el problema en Miami, el asunto lo resuelve la Corte Federal, la corte principal de Miami. No va hasta arriba. O sea, es un problema de la elección en Miami. Y eso no está dentro de los puntos que tiene que ver la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, es un proceso realmente interesante. Yo sé que yo soy el más nerdillo de la clase y que aprovecho para preguntarle mucho al profesor, pero podría darle campo a usted, Isel. Muchas gracias. Bueno, ya caemos a este proceso electoral que está empezando. Ya varios candidatos han anunciado, principalmente el Partido Republicano. Demócrata solo está doña Hillary Clinton. ¿En qué contexto se da toda esta campaña electoral? Vea, se da en un contexto muy interesante porque, vamos a ver, los republicanos acaban de ganar la elección de medio periodo por una votación sumamente abundante. Eso puede llevar a pensar que los republicanos llevan la delantera en la carrera de las elecciones, de las próximas elecciones, y eso motiva una enorme cantidad de candidatos dentro del Partido Republicano. 3 han anunciado, pero en estos días, el 4 de mayo, va a haber como una explosión, que van a anunciar 2 más, una mujer y... también está Jeb Bush. Jeb Bush no ha anunciado, pero tiene su comité de acción ya formado. Eso demuestra 2 cosas. Número 1, que los republicanos ven posibilidades de ganar. Número 2, que los republicanos tienen un partido muy dividido. Sí. Entonces, dicen los analistas estadounidenses que la elección interesante va a ser la elección dentro del republicano, porque va a haber mucha competencia. Desde un lado, desde las posiciones más extremas, por ejemplo las de los representantes del Tea Party, digamos que son los más conservadores. Los más conservadores dentro del espectro del Partido Republicano. Y por otro lado están los que más se lanzan al centro del Partido Republicano y que se acercan más a algunas posiciones de centro de los Estados Unidos. Aquí también hay que dejar claro un elemento importante. Así como el sistema premia un poco la independencia estatal, dentro de los partidos no es que existe en los Estados Unidos una visión de que esta es la línea del partido. O sea, existen líneas generales del partido, pero no es lo mismo un demócrata en Washington, en Maryland, que son estados muy abiertos, muy liberales, a un demócrata de Texas. No es lo mismo un republicano de Alaska, pensando por ejemplo en Sarah Palin, que un republicano en California. O sea, también hay variantes dentro de los partidos dependiendo de la región y de la posición que tenga cada candidato. Entonces usted, si ve un listado de los candidatos republicanos, usted encuentra unas líneas muy duras en cuanto a ciertos temas, pero en otras no son tan duros. Hay candidatos republicanos que más bien parecen demócratas. Y dependiendo del tono de la elección y del tono del contexto que siga la sociedad estadounidense, ellos van a privilegiar posiciones más duras
o posiciones más blandas. Les pongo el siguiente ejemplo. Kerry dentro del partido demócrata es considerado más hacia la derecha del partido. Kerry es el elegido para enfrentarse a George Bush. ¿Por qué? Porque hay una sensación en la sociedad estadounidense de que se ocupaba gente de línea dura. Entonces el Partido Demócrata no podía competir con un candidato, digamos, más liberal. 4 años después, cuando se viene el asunto en las primarias del demócrata entre Obama y Hillary Clinton, Hillary tiende a ser más hacia la derecha que Obama. Obama tenía posiciones más de izquierda. La sociedad estadounidense prefiere un candidato más de izquierda. En la segunda elección de Obama, los republicanos llevan un candidato que es un tipo que es considerado muy de izquierda dentro del Partido Republicano, porque eso es la única forma de que ellos ven para poderle competir a Obama. Claro. Entonces son elementos sumamente interesantes. Don Carlos, tenemos varias consultas en redes sociales y aprovecho para no solo nosotros aprovechar la clase de hoy y nuestros oyentes, sino que ustedes puedan hacernos consultas a través del Twitter, que es @monumentalcr, o en Facebook, que es Noticia Monumental. Vamos a ir a la pausa y cuando regresamos vamos a reseñar las preguntas que hemos recibido sobre el proceso electoral en Estados Unidos a través de Twitter. Son las 2:40, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos de la tarde con 44 minutos, estamos en Matices hoy y don Carlos Cascante, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, nos está enseñando a todos a entender el proceso, el sistema electoral de los Estados Unidos, y les decía que ustedes pueden hacer sus preguntas a través del Twitter, @monumentalcr, sobre este tema. Dice Alexa Jiménez, escuchando al profesor Carlos Cascante Monumental. Dice Johan Muir: si el presidente de turno de Estados Unidos se quiere lanzar para la reelección, ¿automáticamente queda electo como el candidato del partido? No es automático, es un proceso abierto. Lo que pasa es que hay una regla, volvemos a un concepto que nosotros en algún programa utilizamos, que es el sistema formal y el sistema informal. El sistema formal son todas las leyes, normas que están escritas, y el sistema informal son todos aquellos usos, costumbres, cultura política que no está escrito. En la cultura política de los Estados Unidos está muy, muy inserto la idea de la reelección presidencial. Ellos tienen una idea de la continuidad de las instituciones muy fuertemente acendrada. Entonces, incluso vemos pocas elecciones en la historia de los Estados Unidos donde se produzca que un presidente no resulte electo una segunda vez. Caso Bush padre, sí. Carter, Ford. ¿Reagan se religió? Reagan se religió y por goleada. Sí. Sí, Reagan era un candidato muy fuerte. Incluso es muy interesante porque eso fue uno de los pocos casos en que vino el republicano y puso un periodo más con Bush padre. Partido Demócrata, si mal no recuerdo, salvo por Franklin Roosevelt, que repitió 5 veces, la reelección presidencial en los Estados Unidos no tiene un límite. ¿No tiene un límite? No. Yo pensé que tenía un límite. No tiene un límite. Lo que pasa es que en las normas informales más de 2 está mal visto. Entonces Franklin Roosevelt sí repitió prácticamente 5 consecutivamente. Lo que pasa es que el desgaste de 8 años en la presidencia, vean cómo salen los presidentes de los Estados Unidos, claro. Salen demacrados, pero bueno, imagínense lo que es tener ese nivel de responsabilidades y que todo el mundo lo va a criticar interna y externamente. Bueno, acabo de aprender 2 cosas. El presidente no es candidato único, en automático, no. Cuando decide reelegirse, y lo otro, yo siempre pensé que el límite era de 2 años. Porque es lo que se estila.
las normas informales, que son más fuertes que las formales. Sí, claro. Hablando de esto y antes de pasar es muy difícil, o sea, el caso de Roosevelt es muy interesante, primero porque Roosevelt siguió una línea política donde fue eliminando a sus adversarios y después estaba en medio periodo de guerra. Sí. Estaba ante la Gran Depresión primero y después el periodo de guerra. Entonces, y la solidez de Roosevelt en términos de ir estableciendo un sistema político que eliminaba adversarios, porque Roosevelt se encargaba de eliminar a sus adversarios políticos, le permitió mantenerse durante tanto tiempo en el poder. Desde 1933 hasta 1940. Desde 1933 hasta 1945. Y en el 45 porque murió, ¿verdad? Sí. Sí, debería seguir. Sobre todo porque, digamos, recordemos, lo hemos hablado con don Carlos muchas veces, Estados Unidos se ve obligado, digamos, a meterse a la Segunda Guerra Mundial por el ataque de Pearl Harbor, entre otros factores, digamos, pero el detonante es ese. El detonante histriónico es Pearl Harbor, el detonante, las causas profundas, como decía un historiador, Pierre Renoir, las causas profundas es que los Estados Unidos le había prestado cualquier cantidad de dinero a los aliados y entonces perder la guerra implicaba no recibir el pago de ese dinero, entonces había que pues ingresar a la guerra de una u otra forma. Pero hay una unificación de la población estadounidense como en el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Sí, claro, exactamente. Pearl Harbor es un detonante que le permite a Roosevelt está metido en la guerra desde el principio. Roosevelt se pone a prestarle plata a la gente desde el principio, a la Unión Soviética. En medio de la depresión que inició. No, porque es que el New Deal logró sacar a Estados Unidos de la depresión y la guerra terminó de construir todo el aparato económico militar de los Estados Unidos. Más bien Roosevelt era visto como el recuperador. Ajá, exactamente. Roosevelt inicia unos procesos de recuperación económica que no son bien vistos en los Estados Unidos. De ahí viene el concepto de los 100 días, ¿verdad? Si mal no estoy. Claro, las medidas de los 100 días de Roosevelt que después se convierten en una camisa de fuerza para todos los presidentes alrededor del mundo, ¿verdad? Claro. Don Carlos, antes de seguir a la siguiente pregunta por Twitter en el tema de la reelección, ¿cómo se logra ese equilibrio, o cómo intenta Estados Unidos lograr ese equilibrio entre un presidente que tiene bajo su potestad el Air Force One, la oficina oval, la oficina de comunicaciones, todas las conferencias de prensa que quiera, versus un candidato que no tiene un avión con disponibilidad absoluta, que no tiene los recursos, hay mucha plata, tiene recursos, pero no tiene los recursos del presidente de los Estados Unidos? Ok, el primer elemento importante ahí es el financiamiento de las campañas. En Estados Unidos el financiamiento de las campañas es completamente privado. No hay deuda pública. No hay deuda pública. O sea, usted se quiere meter en una campaña en los Estados Unidos, usted se va a dar cuenta que el primer esfuerzo que se hace es de recolección de fondos. ¿Ok? Completamente privado, sí. Completamente privado. Eso le garantiza a usted que el dinero del Estado, al menos formalmente, no se va a dedicar a eso. Ahora, es imposible, materialmente hablando, en cualquier sistema político, que no se dé lo que se llama el ciclo electoral de los presupuestos públicos, que consiste básicamente en que cuando nos estamos acercando a un proceso de elección, el presupuesto público aumenta sistemáticamente y se mantiene después del proceso de elección para pagar favores y después usted aprieta la cuchilla. Claro. O sea, eso es inevitable, pero el que las campañas sean completamente privadas en términos de financiamiento favorece mucho el equilibrio, porque usted puede no estar en el poder pero hacer una campaña maravillosa de recolección de dinero. Pero si usted tiene un avión que no paga usted, sino que lo paga pero eso sí lo paga la campaña de. O sea, si yo voy a una gira electoral, eso lo paga la campaña del partido tal, no lo paga el presupuesto del Estado. Okay. Lo que pasa es que es un equilibrio muy complicado. Es un equilibrio muy complicado, pero que se refuerza con otra cosa. La campaña abierta en los Estados Unidos es corta. No tenemos esas campañas de 3 meses. La campaña electoral en los Estados Unidos, ahora no recuerdo cuánto es el proceso abierto, pero no va más de 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, el presidente se deja de ser presidente y se dedica a ser candidato por ese corto periodo de tiempo. Si tuviéramos una situación igual aquí en Costa Rica, donde las campañas son kilométricas, yo no me imagino esa situación.
Entonces, ese es el equilibrio, o sea, fondos privados, campañas cortas. Y los fondos privados son de acceso público. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede sacar una lista de los contribuyentes del partido y los partidos están obligados a tener esa lista permanentemente. No digo que no oculten, pero por lo menos usted puede empezar a ver que la empresa tal, cualquier empresa puede dar. O sea, no hay limitación como que esta empresa, que tienen que ser a un dato personal, que yo soy el que doy la plata. No, una empresa puede así dar dinero. Entonces usted puede con la campaña electoral ver cuál va a ser la línea de un partido. Claro, eso es algo divertido. Si usted analiza y compara quiénes son los que dan plata a cada partido, usted se va a dar cuenta que generalmente le dan a los dos partidos. Claro, para quedarle bien a los dos. Exactamente. Pero es difícil. Digo, parecerá un tema accesorio, pero me interesa. El presidente de los Estados Unidos, cuando está en campaña política para reelegirse, puede usar distintivos como la bandera del país. Todos los partidos. O usa. Todos los partidos pueden usar. Si usted se da cuenta, el distintivo en los Estados Unidos no es de colores de bandera. Todos usan los colores de la bandera de los Estados Unidos. Lo que los distingue son los animales. Sí. El burro y el... Vamos a ver, ¿qué es? ¿Por qué un burro y por qué un elefante? Viera que no sé, no es algo que conozca. Sí, no, es interesante. Es interesante. Es la diferencia. Pero sí, pero eso es el distintivo, porque usted ve una campaña, es igual, los colores son iguales. Eso genera un gran sentido de unidad nacional, ¿verdad? Que aunque estemos en elecciones, somos el mismo país. O sea, es un símbolo de unidad nacional, al fin y al cabo, utilizar los colores de la bandera de los Estados Unidos. Me devuelvo al sistema de elección del presidente. Uh-huh. ¿Tiene críticas o recibe críticas a nivel interno este sistema de elección? Sí, especialmente cuando se ha dado el caso de que el voto popular sale distinto al voto del colegio electoral, ¿verdad? Porque se dice que el sistema no premia el voto popular, que el sistema no funciona. Lo que pasa es que hay elementos que uno tiene que comprender en la práctica, y es que si un sistema mantiene un país ordenado y funcionando, entrarse a cuestionar ya una reforma del sistema de ese vuelo, lo que puede causar es inestabilidad. Y si algo hay muy claro en los Estados Unidos en cuanto a su sistema político, es la necesidad de la estabilidad política. Necesidad de la estabilidad que llegue incluso a las fórmulas presidenciales. Entonces, vean, hagan el siguiente ejercicio. Piensen en Barack Obama, afrodescendiente, con una ideología, al menos discursiva, muy liberal. Piensen en Joe Biden. Obama joven. Piensen ahora en Joe Biden. ¿Cuáles son las características de Biden? Persona de más edad, con una carrera muy amplia en la política, de una familia muy respetada dentro de la política de los Estados Unidos, con una visión más conservadora de los asuntos públicos, con una amplia... Obama no tenía tanta experiencia en lo internacional. Biden había sido presidente del Congreso, de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Vean el otro lado de la moneda en las últimas elecciones. John McCain, que era muy liberal, le ponen una mujer para paliar un poco el asunto de que el presidente Obama es afrodescendiente. Entonces vamos con el discurso de las minorías. De las minorías o de los grupos tradicionalmente con menos acceso al poder. Una mujer conservadora hasta decir basta. Sí. Y ustedes con mucha experiencia también en la política. Sin mucha experiencia en la política, al contrario de Biden. Sí. Entonces, la idea de crear equilibrio se da en todo lado. Las fórmulas presidenciales son muy interesantes porque lo que se busca es que el vicepresidente sea un contrapeso a las críticas que van a venir sobre el candidato por su edad, claro, por su denominación política, por su visión de mundo. Como para reforzar la fórmula. Ajá. Lo que pasa es que a veces se equivocan. Con el caso de Sarah Palin se equivocaron horripilantemente, pero también era una lógica de darle un espacio al Tea Party para unificar al partido republicano. ¿El presidente puede despedir al vicepresidente? No, porque es cargo de elección popular. Yo le digo que a veces ni elegir al vicepresidente puede. No, pero podría, vamos a ver, pregunto, puede, si el vicepresidente renuncia, que es diferente, el presidente puede nombrar a un vicepresidente. No, es de elección popular. Se queda sin vicepresidente. Si se muere o le pasa algo, ¿verdad?
Sí, no es de hecho, que eso lo analizamos en otro momento, pero dentro de las medidas de seguridad de los Estados Unidos, ellos nunca están juntos. Es muy interesante. Nunca, salvo en casos muy excepcionales. ¿En la juramentación? No, o cuando el presidente va a dar cuando el presidente de los Estados Unidos va a dar el discurso anual, el que preside el Senado es el que también es presidente del Senado. No, bueno, puede ir a presidir el Senado. No, lo preside por principio, pero ahora no me acuerdo si es la Cámara de Representantes o el Senado. Hay que revisar internet. Otra pregunta que teníamos en redes sociales. Dice Adolfo, me parece que hay estados en que las elecciones son en fechas diferentes. Básicamente en las primarias. Las primarias es un juego muy interesante. Ustedes van a ver que empiezan 10, pero es como el cuento de los negritos. Vamos a las primeras elecciones que son en tal estado, pierden, me retiro, y ahí van quedando. Por eso es que son en fechas diferentes. ¿Tienen algún orden que respeten? Sí, claro, se hace un cronograma. Ajá. Se hace un cronograma de fechas de primarias. Entonces usted va a ir viendo que empezando la elección van a decir, bueno, las primarias se van a realizar en tal y tal fecha. Siempre hay fechas clave. Hay una fecha que le dicen el supermartes, porque en el supermartes se definen estados muy importantes. Las primarias se definen por la capacidad del candidato de mantenerse vivo en términos electorales, porque eso le permite seguir recolectando fondos, porque nadie va a poner plata en una campaña perdedora. Sí. Tiene que buscar algún balance. No, es que simplemente si usted sale muy mal en las primeras primarias, va a dejar de recibir dinero, entonces usted va a tener que retirarse porque no va a tener plata para nada. La gente a veces es muy idealista, las elecciones se ganan con mucho dinero, si no, no se ganan. Eso en los Estados Unidos y en Costa Rica. Entonces, el juego ahí de las primarias se da en diferentes fechas y usted va a ir viendo que con cada elección se van retirando candidatos, claro, hasta que van quedando aquellos que tienen mayor peso en las elecciones y que pueden seguir manteniendo el apoyo de una base de electores que los financien. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero agradecerle a Smith Pérez, el tuitero, y a vamos a ver, Moisés Acuña y al Poás, que nos mandaron la explicación del burro y el elefante. Es muy interesante, dicen, y leo despacio porque voy traduciendo de inglés, que el ahora famoso burro demócrata fue primeramente asociado con Andrew Jackson, que fue candidato demócrata en 1828. En la campaña electoral su oponente lo llamó a él un asno, y Jackson decidió entonces usar esa imagen como un animal fuerte en sus pósters de campaña. Luego Thomas Nast, que es un caricaturista, usó a este burro demócrata en algunas caricaturas de periódico y lo hizo un símbolo famoso. Precisamente Thomas Nast, que es el mismo caricaturista, hizo otro símbolo famoso, el elefante, porque en una caricatura que apareció en Harper's Weekly en 1874, 50 años después de que lo usó Andrew Jackson, Nast dibujó un asno vestido con piel de león, escalando a los animales del zoológico. Uno de esos animales, el elefante, estaba etiquetado como el voto republicano. Y entonces, una vez que se asocia con esto, los demócratas dicen, bueno, se ven reflejados en el asno porque son un animal inteligente y valiente, y los republicanos dicen que el elefante es fuerte y digno. Ahí está. Interesante. Sí, es muy interesante. Bueno, 3 en punto. Vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Estamos en Matices con una clase hoy sobre el sistema electoral estadounidense. Antes vamos a decirles que la ley ha confirmado en conferencia de prensa que va a tener su concierto el 20 de junio en el Teatro de la Antigua Aduana. 20 de junio en el Teatro de la Antigua Aduana, y hoy ha convocado una conferencia de prensa
el Ministerio de Cultura a partir de las 4:30. Tendremos, por supuesto, la información en redes sociales. La sesión en la Asamblea Legislativa hoy se cancela porque hubo fallas técnicas en el edificio. Y don Henry Mora asegura que tampoco hay sesión mañana por imposibilidad material y de publicidad. Recordemos que la Constitución Política señala que la publicidad no es poner anuncios, la publicidad es que nosotros podamos ver por tele, escuchar por radio lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, y como no se puede garantizar la publicidad, entonces no puede haber sesiones. Aunque, yo estoy seguro que tiene que ver con un tema técnico, pero no me deja llamar la atención que 2 días antes del 1 de mayo, de la elección del directorio legislativo, no hay sesiones. Eso evita algunos roces. Sí. Les cayó como anillo al dedo. A veces hay gente todavía que tiene faltan un meses de ángel, fracción ¿verdad? por elegir, no Claro. se ha decidido el oficialismo a quién le va a apoyar Por supuesto. dirigiendo el directorio. Se acabaron las sesiones extraordinarias. Sí. Es muy interesante, es una todos los casualidad. Sí, Hay cosas de la es que ese vida. es el punto, se acabaron las sesiones extraordinarias ya. Todos los sistemas políticos tienen Sus fallas. sus fallas y En este caso son fallas Sus técnicas. fallas sus técnicas. características. Yo no lo dudo, mucho ojo, yo no dudo que sean fallas técnicas. Lo que me llama la atención No, es sí, la de hecho, sí. casualidad. Porque ayer que estuvimos tratando de enviar correos para acreditaciones Claro. del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa, eso es lo que nos decían las señoras de prensa, que tenían problemas técnicos, y imagino tienen que estar instalando toda la cantidad de sets y Los de historiadores logística. llaman a eso contingencia. Claro. Aquello que pasa y que te cambia completamente la historia. Por ejemplo, la muerte de Chávez, Sí. la muerte de Roosevelt, que son cosas que te cambian. O sea, que no son una causa histórica, sino que es una contingencia, algo Sí. que ocurre en el momento y que te varía el panorama. Bueno, y vamos a Puntos ver. de giro, Puntos de giro. Puntos de giro, sí, en temas de en producción. temas de producción. Sí, vamos a ver qué cambia o que no cambie. Vamos a ver. O si alguna vez nos enteraremos de qué cambia con esta contingencia. Bueno, estamos hablando del sistema electoral de los Estados Unidos, dice Eric Maltés, excelente el programa el de hoy. El POAD dice, importante recordar que un candidato puede ganar el voto, ya don Carlos lo recordó, el voto popular, pero perder la elección por los votos electorales. Eso Sí, generó sí. mucha disputa en la época de Bush y Gore, especialmente porque era un momento de inflexión en los Estados Unidos antes del 11 de septiembre del 2001, y había todo un debate en los Estados Unidos sobre tendencias más conservadoras y tendencias más liberales. De hecho, la campaña, el resto de la administración de Bush, si no hubiera pasado el 11S, que fortalece indiscutiblemente al gobierno, hubiera sido una época muy difícil en los procesos políticos dentro de los Claro. Eso Estados es una Unidos. contingencia. Digamos que yo no llamaría al 11S una contingencia, creo que fue una causa de muchos aspectos que al final revienta en un elemento particular, pero sí definitivamente permitió una recomposición del gobierno de Bush y darle norte al gobierno de Bush, nos guste o no ese norte. Sí. Podemos estar completamente en contra del norte que siguió la administración Pero Bush. le subió el perfil al fin y al cabo. Un elemento interesante de Andrew Jackson y el asunto del burro. Andrew Jackson era un militar estadounidense que participó en la guerra de 1812 contra los británicos. Siempre tuvo fama de ser un tipo muy rudo. De hecho, su imagen es de hombre rudo, así que el apodo o la visión estaba muy vinculada con esa falta de delicadeza que tenía Jackson. Muy interesante. Sí. Un día eso estaba viendo un documental en National Geographic sobre quién mató a Lincoln. Más allá del tema en particular, había algo que me llamó la atención. Hicieron una recreación en el documental donde el presidente Lincoln iba caminando. Ahí se le acercaba a la gente. Y yo decía, vamos a ver, siendo Estados Unidos un país tan grande geográficamente, con tal cantidad de habitantes, con tales diferencias, ¿cómo hacía un presidente en 1789 para mantener el control legítimo sobre los estados? En 1800, vea, eso es todo un tema. Hay un elemento importante, el Estado en los Estados Unidos, el Estado federal, los historiadores estadounidenses hablan que se consolida hasta después de la guerra de secesión,
cuando producto de la guerra de secesión los estados del norte logran tomar los estados del sur y administrarlos, y la economía de los estados del sur empieza a jugar a favor de los estados del norte. Ahí hay toda una mitología de que fue por el asunto de la esclavitud. No, había un elemento adicional que era una lucha de estructura económica. De hecho había dos presidentes, Lincoln en el... Sí, y Andrew, ¿cómo se llama? El general, ahora no me acuerdo el nombre del presidente de los Estados Confederados de los Estados Unidos de América. Pero básicamente es cuando el Ejecutivo estadounidense, el Estado federal, empieza a consolidar su fuerza. Es que no es que este es un proceso que hoy creamos, el Poder Ejecutivo y ya es fuerte, no, es un proceso de control del espacio, del territorio y de la capacidad política. James Buchanan. Buchanan fue presidente de los Estados Unidos. No. Bueno, yo estaba buscando en internet, así que ya casi se los doy. Sí, el presidente de los Estados Confederados de los Estados Unidos de América. Entonces, básicamente, recuerde que todavía los Estados Unidos no han construido el ferrocarril interestatal que lo va a llevar del este al oeste de los Estados Unidos. Eso es en 1850. Ya se termina de unificar el territorio de los Estados Unidos y estamos en un proceso de formación de estados. A veces no me gusta ejemplificar con películas, pero hay escenarios que son interesantes. No sé si han visto Gangs de Nueva York. Yo no. No. Yo no. Bueno, Gangs de Nueva York. Jefferson Davis. Okay. Gangs de Nueva York, que es una película ambientada en 1850 y resto en Nueva York, y muestran las dificultades de ley y orden que hay. O sea, eso es un proceso que llevó sus años para conocer a los Estados Unidos como lo vemos ahora. Lo que se denomina el viejo oeste de los Estados Unidos, donde cada cual ponía su ley, no estaba muy lejos de la realidad, y es un proceso en que las autoridades van estableciendo y pacificando, entre comillas, pacificando los espacios geográficos y creando el Estado Nacional. Claro. No es un proceso fácil. Bueno, ya hablando un poquito de lo que se puede vislumbrar de este proceso electoral, está por un lado doña Hillary Clinton, que ha presentado o ya ha anunciado su candidatura por el Partido Demócrata. ¿Hay alguna posibilidad de que ella sola llegue a las primarias, o no es común eso? No es común, y tampoco, recuerden que también Hillary era muy favorita en las elecciones de hace ya 8 años, ¿verdad? Entonces, yo no creo que en política usted pueda dar por sentado el resultado de una elección. En este momento hay varias personas que se han oído que podrían enfrentar a la señora Clinton, pero parece que está muy sólida en términos de posición popular y de partido. Okay, ese es el panorama en el Partido Demócrata. Sí, Hillary Clinton, pero lo mismo se decía hace 8 años y ganó Obama. Sí. Acuérdense, Obama fue un fenómeno meteórico. Obama, al principio de la elección nadie daba un 5 y empezaron con ejercicios de comunicación política a través de redes sociales. Y la campaña de Clinton no estaba preparado para ese enfoque de trabajo, y logró ganarle a Hillary. En Estados Unidos, al igual que en Costa Rica, claro, una vez superada la reelección presidencial en Estados Unidos, es común que Estados Unidos cambie de partido en el poder después de la reelección presidencial. Es común. De hecho, si vemos las últimas elecciones, empezando desde Carter, que no repitió, tuvimos 2 periodos del republicano, 3 periodos del republicano. Del republicano pasamos a 2 periodos demócratas con Clinton. Ok, 3 periodos, nada más para ir apuntando a los que no somos. Sí, estoy pensando desde Carter. Que no repitió, no se Carter eligió. no repitió porque se da todo un fenómeno llamado Ronald Reagan y de la derecha americana. Okay. Reagan estuvo durante 2 periodos. Ahí no se cambia porque entra Bush padre. Entra Bush padre, que era el vicepresidente de Reagan. Después que no repite. Que no logra ganarle a Clinton. Clinton se mantiene durante 2 periodos. Después viene la famosa elección entre Al Gore y George Bush. Al Gore, vicepresidente de Clinton. Bush se mantiene durante 2 periodos bastante sólidos.
viene el proceso del nuevo proceso electoral y gana Obama por 2 periodos. Vamos a ver si se produce una repetición del Partido Demócrata o los republicanos vuelven al poder. Dentro de los comentarios que usted más oye entre los analistas políticos de los Estados Unidos es que el republicano tiene una fuerte crisis de identidad. Y usted lo ve en los candidatos. Vea, es muy interesante desde el punto de vista de candidatos. Usted tiene Ted Cruz, senador por Texas. Rand Paul, senador por Kentucky, que es un miembro del Tea Party, muy fuerte en el Tea Party. Y tiene a Marco Rubio, que es senador por Florida. Tanto Ted Cruz como Marco Rubio, fuertes críticos de la política exterior de Obama en todas sus líneas. Pero bueno, la política exterior en las elecciones de los Estados Unidos tiene poca relevancia. Ahí el tema económico es predominante. En muy pocas ocasiones, quizá en la elección de Obama, la política exterior tuvo un peso en el discurso político, porque se habló de reconstituir el orgullo de los Estados Unidos. Porque ellos son más nacionalistas. Porque estaban en guerra, estaban invadiendo. Estaban con muchos pero más que nacionalistas, yo le diría que se preocupan mucho por el bolsillo. Hay un elemento económico en las campañas de los Estados Unidos, de empleo, que es un elemento. En las campañas de los Estados Unidos hay 2 líneas de temas. He intentado verlo así. Está la línea de temas que son de interés económico nacional, digamos que son temas que le abarcan a todo el país en su conjunto, tal. Y después hay otra serie de temas que son los temas de moral y ética. Entonces ahí discutimos pena capital, discutimos matrimonio homosexual, discutimos adopción en matrimonio homosexual, discutimos posición en tema de aborto, eutanasia, que son temas más del índole moral, y esos tienen una parte interesante dentro de las campañas estadounidenses. Incluso dentro de las campañas estadounidenses muchas veces entra un talante religioso. Los candidatos tienden a buscar un poco de una base religiosa interesante. Y para terminar lo del Partido Republicano, hay también otra gente que está en ese proceso, ¿verdad?, que no se ha lanzado. Jeb Bush, que ya tiene su comité hecho, organizado, listo. Y el 4 se verán dos anuncios más. O sea, vamos a tener por lo menos 5 o 6 candidatos, que es un escenario similar al que se tuvo hace 4 años. Pero son 4 o 5 del republicano versus 1 de la demócrata. Vamos a ver, es que en el demócrata lo que se ha dicho, bueno, es gente que es poco conocida. Jeff Bush, que es, digamos, una figura recurrente en el partido, pero que no ha tenido mucha fuerza. Y Robbie Walsh, que no lo conozco, no lo he escuchado mucho, que es de North Carolina, tuvo algún peso en la campaña, pero son figuras poco conocidas. Hillary Clinton tiene una carrera política que es impresionante, ¿verdad? Sí, más de 20 años. Más de 20 años, una figura muy fuerte dentro del gobierno de su esposo, no solo por el escándalo, ¿verdad?, sino por el peso político que se le daba. Senadora, secretaria de Estado, que es un puesto importante, es el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, lo que le da un peso interesante, un roce muy relevante. Entonces es difícil competir contra ese currículum, y además en una campaña en que sería hombre contra mujer, ella podría utilizar el discurso de género como ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Si ya tuvimos el primer afrodescendiente, llegó el turno para la mujer en los Estados Unidos. Porque después del escándalo ella salió, digamos, si ya era fuerte en el gobierno de Clinton, el escándalo la fortaleció. Sí, completamente. La fortaleció, dije, se dice bien. Fortaleció, sí. Sí, bueno, sí, me sonó un poco raro. Pensé que había caído en una blasfemia didáctica, pero bueno. A mí me llama la atención, retomando lo de los candidatos republicanos, que 2 de ellos, Ted Cruz y Marco Rubio, son de origen latino, específicamente cubano. Ese es otro ejercicio de minoría que puede ser interesante. El primer latino presidente de la primera persona de origen latino, de padre, y cubano. Latino-cubano. Yo creo que la perspectiva de las relaciones con Cuba cambiaría mucho. Sí, completamente. Bueno, dice
Vamos a ver. Le agradezco a Inspector Choli en Twitter, que fue el que nos avisó que era Jefferson Davis, el presidente de la Confederación. Adolfo dice... en esas reglas no escritas que habla para llegar a ser presidente de los Estados Unidos, ¿tienen que ser senador antes? No, generalmente son o senadores, gobernadores o actores. En el caso de Reagan. No, Reagan fue gobernador de California. Sí. O sea, siempre tiene que pasar, primero tiene que pasar por en Estados Unidos el CV, ¿verdad? El currículum de que haya tenido alguna experiencia pública es relevante. Que haya pasado por la Cámara de Representantes es importante, por los órganos internos del partido es importante, y además una cosa que se habla poco, pero que ya hay varios estudios de historiadores estadounidenses, que es lo que se llama American Dynasties, que es todo ir analizando cómo las familias se perpetúan en el poder en los Estados Unidos. Entonces en los Estados Unidos encontramos presidentes, hijos de presidentes que son presidentes. Sí, claro. Sí. Bueno, han repetido demócratas en los últimos años. Bueno, ya don Carlos lo decía, sí, Clinton repitió, Obama repitió. Johan Muir pregunta: ¿Hillary Clinton renuncia a la como secretaria de Estado de los Estados Unidos porque sabe que se va a lanzar a la presidencia? ¿Es esa la razón? Muy probablemente. Para nadie es un secreto que es una tarea, hablando de American Dynasties. Claro. Sí. O sea, es una... Pero, y además por una cosa muy importante, que Hillary, si quiere ser presidenta, tiene que separarse de la línea del actual gobierno. O sea, y eso pasa en cualquier elección en que usted representa al partido en el poder. Usted tiene que separarse un poco de las críticas, de los ataques que va a recibir el partido que está en el poder, y yo creo que Hillary por ahí va. Adolfo nos aclara la consulta, dice: me refiero que si después de 8 años de un demócrata ha ganado otro demócrata, es decir, que un demócrata reelecto le haya entregado el poder a otro demócrata. Uy, buena Carter no. Carter solo estuvo uno, vámonos para atrás. Clinton no lo hizo y Obama, vamos a ver. Roosevelt, pero fue él, y se lo entregó a un demócrata, Truman. Sí. No, se entregó, sí, pero porque se murió. No, pero Truman ganó la elección después también. Ok. Sí, después hubo proceso electoral. Y Truman ganó en uno de los eventos más interesantes, después siguió Eisenhower. Uno de los eventos más interesantes. La elección de Truman, al principio Truman iba perdiendo por goleada y todo el mundo se fue a acostar. Incluso sacaron un periódico que decía: Truman pierde la elección por tanto y gana fulano de tal. Y hay una foto muy famosa, Truman celebrando la victoria con el periódico aquí levantado que decía: Truman perdió. Diciéndole a la prensa. Parecido a lo que tuvimos el caso aquí, ¿se acuerdan? Cuando se adelantó una encuesta en un medio de comunicación y la encuesta no pegó. Bueno, parecido. Truman, Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson. Bueno, Lyndon Johnson fue en el caso de Kennedy, Johnson terminó el periodo, Johnson se lanza al proceso, se reelige como presidente. Después sigue Nixon gana la segunda, se la pasa a Ford cede, Ford tiene otra elección después de que Nixon se retira, Ford y ya sigue Reagan 2 periodos, Carter un periodo, Reagan 2 periodos, y bueno, salvo por el caso de Truman, en condiciones normales, en los últimos 60 años, no. Va a ser muy interesante. Los republicanos sí se han mantenido más, ¿verdad? En el caso que vimos de 12 años consecutivos de partido republicano. Podríamos casi sostener que el próximo presidente de los Estados Unidos está de esta lista: Hillary Clinton, Ted Cruz, Ron Paul, Marco Rubio y Jeb Bush. ¿Quién sabe? Vea, Obama, nadie daba un 5 por Obama. O sea, fue en política, una persona nunca puede saber, y cuando estamos ante una situación incluso de dinero, porque cuando Obama empieza la campaña, recuerden ustedes que Obama lo que hizo fue buscar al pequeño donante, aquel que se sintiera como que no le gustaba el sistema, presentándose como un candidato antisistema, ¿verdad? El pequeño, el afrodescendiente luchando contra la tradición, el apellido, el nombre, el poder, la economía. Claro. Pregunta Braulio: ¿el Papa Francisco irá al Senado? ¿Por su discurso religioso moral afectará en algo las elecciones en los Estados Unidos?
Uy, eso es interesante, la religión en los Estados Unidos. Vean, en Estados Unidos usted encuentra de todo. Y cuando digo de todo es que usted encuentra gente que es agnóstica, y otros que son ateos, hasta un fuerte grupo religioso. Que usted lo puede ver, por ejemplo, en el Tea Party. Usted ve el Tea Party y usted se da cuenta que hay un peso religioso muy marcado. No creo que el Papa Francisco o las expresiones del Papa Francisco sean políticamente incorrectas en el Senado de los Estados Unidos y que hable de algún tema que afecte el proceso electoral directamente. Esos discursos son muy bien estudiados como para no influir en elementos internos. Habrá que ver en los candidatos republicanos, estudiar más el background. Por ejemplo, en el caso de Bush era lo que se llama un born again, o sea, un tipo de una estructura religiosa muy, muy fuerte, muy marcada, que había salido del alcoholismo a través de un pastor protestante, y eso lo vuelca a tener un discurso religioso muy fuerte. Pero no creo en este caso que el Papa venga y cambie un poco la lógica de la perspectiva de los estadounidenses, donde se da un fuerte abstencionismo también, ¿verdad? Es otro elemento interesante del sistema. Hay un abstencionismo muy, muy pesado, de alrededor de un 40%. Un 40%, es un abstencionismo bastante alto. Muy elevado. Sí. Bueno, don Carlos, muchas gracias. No, con mucho gusto, ha sido muy interesante. Estaremos aquí, si Dios lo permite, el 7 de noviembre de 2016. Ojalá. Analizando las elecciones de los Estados Unidos, si Dios lo permite. Así es, bueno, en temas nacionales, check, ya mandó el comunicado. Sí, hace algunos momentos. Ahora, recuerden ustedes que este mediodía entrevistamos, creo que es en el único medio en que se ha referido don Carlos Zainini a la publicación del diario La Nación. Decía hoy Carlos Zainini que no hay nadie le ha dicho a él que va a subir la ruta 32, que él habló con la empresa y que la empresa iba a aclarar en la tarde. Bueno, ya está la aclaración, dice: check, cualquier posible consideración de incrementos en el costo de ejecución de elementos de la obra es un tema que, una vez que hayamos tenido la oportunidad de mencionarlo formalmente, tendrá que llevarse a la mesa de negociación con el MOP para discutirlo en detalle a la luz de las obligaciones contractuales previamente definidas. Check mantiene un fuerte compromiso con el pueblo de Costa Rica de generar una obra de calidad en línea con los compromisos adquiridos por las autoridades de ambos gobiernos, y también dice que no se le puede atribuir... a ver, porque aquí lo busqué. Bueno, dice, vamos a ver si lo encuentro, pero lo acabo de leer y no lo vi. Bueno, lo que decían, lo particular es que no se le pueden atribuir afirmaciones tan categóricas como que la obra va a subir de precio. Eso dice el comunicado de Check. Son las 3:28, los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental con el tema de la conferencia de prensa del Ministerio de Cultura, del concierto ahora sí de la ley, de la negociación en la Asamblea Legislativa, de Check. Bueno, estaremos cargados de información mañana y no podría ser de otra forma. Será el último Matices de la semana, será un análisis con nuestros analistas Alex Ibaja, don Belisario Solano y Argentina Artavia, que serán nuestros analistas en la elección del directorio el viernes. Ellos mañana estarán aquí en Monumental. Alex Ibaja, Argentina Artavia y también Belisario Solano analizando la elección, las negociaciones de la elección de cara al 1 de mayo. Ya lo saben, ellos tres, nuestros especialistas, Alex Ibaja, Argentina Artavia y don Belisario Solano. 3:28, nos escuchamos a las 7. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.